Si sientes que tus sueños son demasiado grandes para ti, quiero que recuerdes esto: nada es imposible cuando existe determinación. Quizás hoy la vida te dice que no tienes lo suficiente, que tus sueños son inalcanzables, pero quiero invitarte a ver esta historia, la historia de Valeria, una joven que empezó desde lo más pequeño y que logró brillar a pesar de que todos le dijeron que no lo lograría. Si ella pudo, tú también puedes. Quédate hasta el final de este video, porque estoy seguro de que su camino te inspirará a nunca rendirte. Valeria nació en una familia humilde, en un barrio donde parecía que los sueños se apagaban antes de comenzar. Desde niña mostró pasión por el arte. Dibujaba en los cuadernos de la escuela, pintaba en pedazos de cartón que encontraba, y su mirada se iluminaba cada vez que veía colores. Sin embargo, lo que para ella era un mundo mágico, para otros era simplemente una pérdida de tiempo. Escuchaba frases como: con el arte no se come, eso no es una carrera real, mejor busca algo seguro. Palabras que, aunque dolorosas, jamás apagaron la chispa de su corazón. Desde muy pequeña, Valeria supo que su vida no sería sencilla. Su familia apenas tenía para lo básico, y muchas veces le faltaron materiales para seguir practicando. Pero cuando no tenía pinceles, usaba palitos. Cuando no había hojas, dibujaba en paredes de cartón. Cuando no había colores, usaba lo que encontraba en la naturaleza. Y así, con cada carencia, nacía en ella una creatividad aún más grande. Lo que para otros era una limitación, para Valeria era un reto que la hacía más fuerte. Nunca olvides esto: los obstáculos no llegan para destruirte, sino para construir la versión más fuerte de ti mismo. Cada caída es un entrenamiento, cada fracaso es una lección, y cada puerta cerrada te está preparando para tocar la correcta. Así fue como Valeria entendió que, aunque la vida parecía ponerle 1000 barreras, esas mismas pruebas eran las que la estaban formando para cumplir su sueño. En la secundaria, Valeria se enfrentó a las primeras burlas. Sus compañeros no entendían por qué dedicaba tanto tiempo a dibujar, cuando podían estar jugando o en el celular. Escuchaba risas cuando la veían con las manos manchadas de pintura, y algunos incluso le decían que estaba perdiendo el tiempo. Esas palabras dolían porque venían de personas cercanas. Pero en vez de dejarse derrotar, Valeria empezó a convertir esas críticas en combustible para seguir adelante. Aún así, las dificultades eran reales. Sus padres trabajaban largas horas y muchas veces no podían apoyarla con materiales. Hubo días en que lloró de frustración, porque quería expresar todo lo que sentía y no tenía cómo. Sin embargo, cada vez que la desesperanza tocaba su puerta, Valeria cerraba los ojos y recordaba esa sensación de paz y libertad que sentía cuando dibujaba, y entonces encontraba la fuerza para seguir. Un día, un profesor de arte la sorprendió dibujando en la parte trasera de un cuaderno escolar. Le pidió que le mostrara sus trabajos, y al verlos, le dijo una frase que jamás olvidaría: «Tienes un talento especial, no dejes que nadie te lo quite». Esas palabras se convirtieron en un faro en medio de tanta oscuridad. Fue la primera vez que alguien externo a su familia reconocía su don. Ese mismo profesor la inscribió en un concurso local de dibujo, sin siquiera preguntarle. Valeria estaba aterrada. Pensaba que no tenía nivel, que sus dibujos no eran suficientes, que se burlarían de ella. Pero aceptó, porque dentro de su corazón sabía que era una oportunidad única. El día del concurso, llegó con hojas recicladas y lápices gastados, mientras que otros competidores tenían materiales caros, acuarelas profesionales y cajas llenas de herramientas. Valeria se sintió pequeña, fuera de lugar, casi invisible, pero en lugar de rendirse, respiró profundo y recordó algo que había aprendido en silencio. El verdadero arte no depende de las herramientas, sino del corazón que lo crea. Se sentó, tomó su lápiz viejo y comenzó a dibujar. Cada trazo era un reflejo de su alma, de las noches de esfuerzo, de las lágrimas, de los sueños que la mantenían en pie. Cuando entregó su obra, no sabía qué esperar. No ganó el primer lugar, pero recibió una mención especial por su creatividad y esfuerzo. Para muchos pudo ser un premio pequeño, pero para ella fue enorme. Era la primera validación de que estaba en el camino correcto. Ese día Valeria aprendió una lección que marcaría su vida. No importa lo que no tengas, importa lo que eres capaz de hacer con lo que tienes. Y esa convicción se convirtió en su motor para seguir luchando, aun cuando el camino parecía demasiado empinado. Lo que Valeria no sabía era que ese solo era el comienzo de una batalla mucho más grande.
Una batalla que pondría a prueba no solo su talento, sino también su fe y su determinación. Escucha bien, el talento abre puertas, pero es la disciplina la que te permite atravesarlas. Puedes tener un sueño enorme, pero si no trabajas todos los días por él, ese sueño se quedará en tu mente y jamás lo verás hecho realidad. Y Valeria entendió que la única forma de avanzar era dedicarse con todo su corazón, aun cuando el cansancio, la falta de recursos y las dudas parecían más grandes que su fuerza. Después del concurso, Valeria regresó a casa con la mención especial en sus manos. No era un trofeo dorado, pero para ella significaba esperanza. Decidió que no se iba a detener allí. Empezó a organizar sus días de manera diferente. Estudiaba por las mañanas, ayudaba en casa por las tardes y, en las noches, convertía su pequeño cuarto en un improvisado taller de arte. Sus paredes empezaron a llenarse de dibujos, bocetos y pinturas hechas con lo que encontraba a su alrededor. Hubo noches en que no tenía dinero para comprar pinceles, así que los fabricaba con hilos viejos o con ramas. Usaba frascos vacíos como recipientes de agua y hasta ropa vieja como lienzo. Donde otros solo veían basura, Valeria veía oportunidades. Y cada vez que alguien le decía que era imposible, su determinación se fortalecía aún más. El apoyo seguía siendo escaso. Sus amigos a menudo la dejaban de lado, porque no entendían su pasión. Su familia, aunque la quería, insistía en que buscara algo seguro para su futuro. Valeria luchaba contra la soledad, contra la presión y contra el miedo de no lograrlo. Pero había algo dentro de ella, una voz silenciosa que repetía: no te rindas, tu arte tiene un propósito. Decidió entonces compartir sus dibujos en redes sociales. Al principio, apenas conseguía unas pocas reacciones, pero no se detuvo. Subía cada semana un nuevo trabajo, explicando en sus publicaciones lo que representaba para ella. Poco a poco, empezaron a llegar mensajes de personas que se sentían identificadas con sus ilustraciones. Le escribían diciendo: tu dibujo refleja exactamente cómo me siento. O, gracias, necesitaba ver esto hoy. Esos mensajes se convirtieron en su mayor motivación. Valeria entendió que su arte no era solo para ella, sino también para inspirar y acompañar a otros. No importaba si aún no vivía de ello, lo importante era que estaba dejando huella. Y cada mensaje positivo le recordaba que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, sus publicaciones comenzaron a llegar a más gente. Un día, un pequeño café cultural de su ciudad la contactó para ofrecerle un espacio en una exposición colectiva de jóvenes artistas. Valeria sintió miedo y emoción a la vez. Era su oportunidad de mostrar su trabajo en público, frente a desconocidos. Y aunque las dudas regresaban, sabía que tenía que dar ese paso. Si te está gustando la historia de Valeria, suscríbete ahora mismo y no olvides darle like a este video. Así apoyas este canal y juntos seguiremos compartiendo más historias de superación personal que te inspiren a luchar por tus sueños. Lo que Valeria no imaginaba era que esa exposición cambiaría su vida para siempre. Recuerda esto: cada oportunidad, por pequeña que parezca, puede ser la chispa que encienda tu gran destino. Nunca subestimes un inicio modesto, porque muchas veces es el primer paso hacia algo mucho más grande. Valeria lo sabía, y aunque la invitación al café cultural no era una galería prestigiosa ni un gran museo, para ella significaba un mundo nuevo. Esa noche, en lugar de dormir, pasó horas decidiendo cuáles de sus obras llevaría. Quería mostrar aquellas que transmitieran su esencia, esas que contaban su historia de lucha, esperanza y transformación. El día de la exposición, Valeria llegó temprano, con sus cuadros envueltos en telas viejas que había cosido con sus propias manos. Al entrar al lugar, sintió un nudo en el estómago. El café estaba lleno de colores, luces cálidas y música suave. Había otros jóvenes artistas colocando sus trabajos, todos con técnicas diferentes y estilos únicos. Valeria se sintió pequeña entre ellos, pero no dejó que el miedo la paralizara. Recordó sus noches de sacrificio, sus lágrimas en silencio y la voz interna que siempre le decía: tú puedes. Cuando por fin colgó sus cuadros en la pared asignada, retrocedió unos pasos para mirarlos. No eran perfectos, pero cada pincelada llevaba un pedazo de su alma. Esa era su fuerza. La exposición comenzó y la gente empezó a llegar. Al principio, Valeria permaneció en un rincón tímida, observando cómo los asistentes miraban las obras de los demás. Pero poco a poco vio que algunas personas se detenían frente a sus cuadros, se acercaban, inclinaban la cabeza y comentaban entre ellos. Una mujer mayor incluso se acercó y le dijo: tu pintura me recuerda a mi infancia. Gracias por traerme ese recuerdo tan bonito. Valeria casi lloró de emoción.
Esa noche fue la primera vez que sintió que su arte realmente tenía un impacto. No era solo un pasatiempo, era una forma de tocar corazones. Y mientras más lo pensaba, más entendía que había nacido para eso. Al final del evento, un hombre se le acercó. Era dueño de una pequeña galería independiente. Le dijo que le había gustado mucho su estilo y que quería darle un espacio en una exposición futura. Valeria apenas podía creerlo. Lo que empezó como una invitación modesta en un café cultural estaba abriéndole las puertas hacia un escenario más grande. Sin embargo, el camino aún no era fácil. Después de la emoción inicial, vinieron nuevos desafíos. Cómo producir más obras, cómo costear los materiales, cómo equilibrar su tiempo entre el arte y sus responsabilidades diarias. La lucha no desapareció, solo se transformó. Pero ahora Valeria ya no caminaba sola. Tenía personas que valoraban su trabajo y una comunidad creciente que encontraba inspiración en sus creaciones. Lo que más la sorprendió fue recibir un mensaje privado de una joven que asistió a la exposición. Le escribió: "Yo también amo pintar, pero siempre pensé que no era lo suficientemente buena. Al verte ahí, mostrando tu arte con tanta valentía, me animé a seguir practicando. Gracias por ser mi inspiración". Ese mensaje fue como un espejo para Valeria. Ella había empezado con miedo y dudas, pero ahora estaba siendo la luz para otros, y comprendió que ese era el verdadero poder de luchar por los sueños. No solo cumplirlos, sino inspirar a otros a hacer lo mismo. Con el corazón lleno de gratitud y renovada determinación, Valeria se prometió a sí misma que jamás volvería a dudar de su propósito. Sabía que lo que venía sería aún más desafiante, pero también más hermoso. Nunca olvides esto. Los sueños no se cumplen por casualidad. Se cumplen con constancia, con fe y con un corazón que se niega a rendirse. Y Valeria es la prueba viviente de que incluso cuando todo parece en tu contra, la perseverancia puede convertir lo imposible en posible. La invitación a la Galería Independiente fue un nuevo desafío. Valeria debía presentar una colección completa, más grande y más trabajada que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Para muchos, aquello sería motivo de presión y miedo, pero para ella fue el recordatorio de que había llegado hasta allí, gracias a su esfuerzo, y que cada obstáculo era una oportunidad para crecer. Durante semanas, Valeria se entregó por completo a la pintura. Pasaba días enteros en su improvisado taller, buscando nuevas formas de expresar sus emociones. Pintaba con colores intensos, contrastes fuertes y trazos llenos de energía. En cada lienzo derramaba su historia. Las lágrimas de frustración, las sonrisas de esperanza, el cansancio de tantas noches en vela y la luz de la fe que jamás abandonó. Su familia, al verla tan comprometida, empezó poco a poco a apoyarla. Su madre, que antes le pedía dejar el arte, fue la primera en ayudarla a preparar sus cuadros para la exposición. Su padre, aunque silencioso, se mostraba orgulloso cada vez que hablaba de ella con los vecinos. Aquello le dio a Valeria una fuerza extra. Ya no solo luchaba por ella, sino también por quienes habían aprendido a creer en sus sueños. Llegó el día de la exposición. La galería estaba llena de personas, críticos de arte, coleccionistas y amantes de la creatividad. Valeria, nerviosa pero firme, observó cómo la gente recorría la sala y se detenía frente a sus pinturas. Una en particular, un autorretrato en el que mezclaba sombras y colores brillantes, llamó la atención de todos. Representaba su viaje, del dolor a la esperanza, de la oscuridad a la luz. Lo que sucedió después fue increíble. Varios cuadros fueron comprados esa misma noche, y uno de los críticos escribió una reseña que circuló rápidamente en redes sociales, llamando a Valeria una nueva voz fresca en el arte contemporáneo. Aquello que comenzó en un pequeño cuarto lleno de pinceles improvisados ahora estaba transformando su vida para siempre. Pero lo más importante no fueron los reconocimientos ni las ventas. Lo más grande fue darse cuenta de que había cumplido la promesa que un día se hizo a sí misma: jamás abandonar su pasión. Valeria se había convertido en ejemplo para todos los que alguna vez pensaron que sus sueños eran imposibles. Hoy, su historia no solo se cuenta en galerías, sino en los corazones de quienes la siguen. Porque Valeria demostró que los sueños no tienen límites, que los obstáculos no son barreras, sino escalones, y que cuando luchas con todo tu ser, siempre habrá una luz esperándote al final del camino. Así que si estás escuchando esto, recuerda, no importa cuántas veces te caigas,